Buenas compañeros y profesor, nosotras somos el grupo de taller número 2 y nos corresponde la hispanización de América y el habla de los colonizadores. Voy a dar inicio con la hispanización de América o castellanización. Primero que todo, vamos a responder esta primera pregunta: ¿qué es la hispanización? Esto es el proceso em, de las personas que viven en un lugar definido, las cuales están bajo la influencia de la cultura hispana, o sea, el castellano. En América, esto se da desde la colonización, lo que viene y provoca un estrechamiento en las lenguas, y posterior a esto eh, cambia y reemplazan las lenguas indígenas, que eran las que se hablaban. La expansión española estuvo dirigida por la Corona de Castilla y la iniciaron los conquistadores por motivos de fuerza, de poder, de desarrollo del comercio, y también con la idea de expandir su fe católica. Ahora sí, el encuentro entre españoles e indígenas. Y bueno, esto más que un encuentro fue un choque violento de culturas, que deja como resultado una lengua en común, que es el castellano. Los españoles desde un inicio, ellos llegan y ejercen el control en todo ámbito: en lo social, en lo político, en lo religioso y en lo económico. Y bueno, digamos, se sabe que ellos hablaban español, y para comunicarse, ellos en primera instancia utilizaban de intérpretes que los acompañaran siempre para poder comunicarse. En segunda instancia utilizaron el lenguaje no verbal, o sea, con señas y gestos. Y en tercera instancia, ellos tomaron a prisioneros para que aprendieran el castellano, con tal de hacerse la vida más fácil, ellos violentando a los indios. Entonces, de esta manera ya la comunicación era más asertiva para ellos, los españoles. Sin embargo, no fue hasta la cristianización de los indios cuando la hispanización tuvo como su primera etapa, dio inicio a su primera etapa. Luego, de 1512 a 1513, se firman las leyes de Burgos. Esto viene a prohibir el maltrato de los nativos y a apoyarlos en su conversión al catolicismo. Ahora bien, los mestizos eh, fueron fundamentales en esto de la hispanización. Pero ¿qué es el mestizaje? Esto viene a ser como el cruce entre dos razas distintas. En este caso, los españoles se cruzan con los indígenas y de ahí nacen los mestizos. Ellos tuvieron gran participación en esto de la conquista. Ellos fundaron nuevas tierras. También sirvieron de puente entre los españoles y los indígenas. Y la malla cultural española era tan poderosa aquí en América que ellos lograron llegar a cada región de toda América, ¿verdad? Siendo esta tan grande, aún así lograron su propósito. Y la cultura española fue la única que pudo reproducirse y desarrollarse. Pero para entender un poquito mejor, digamos, y qué es el mestizaje cultural, este se puede ver como un proceso de absorción menor de la cultura indígena por parte de los españoles, y como un proceso de absorción mayor de la cultura española por parte de todos los otros grupos indígenas. Entonces, la colocación de los españoles en América supuso no solo el traslado de las poblaciones, sino también hizo como una determinación histórica de las formas culturales que iban a prevalecer en las nuevas sociedades de América. O sea, hoy en día vino a marcar ese cambio. Y aquí finalizo mi parte de la exposición y los dejo con la compañera. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora yo voy a hablarles un poquito sobre las lenguas indígenas, influencias y cambios. Resulta que miles de idiomas eran hablados por varias personas de Sudamérica,
antes de su primer contacto con los europeos. Muchas culturas indígenas también habían desarrollado sus propios sistemas de escritura. Las lenguas indígenas varían de idioma y las mismas tenían millones de hablantes nativos, lo que se reduce a solo cientos después de la hispanización. Las lenguas indígenas que más influyeron en el español fueron el arahuaco de las Antillas, desapareció hoy en día, y perteneciente a la zona del Caribe, el quechua, que es por los incas, el náhuatl, que es por los aztecas, y el guaraní, que proviene de lo que hoy es la región de Paraguay. Siguiente diapositiva, por favor. El habla de los colonizadores. Bueno, como mi compañera ya lo dijo anteriormente, Cristóbal Colón navegó hacia América y consigo llevó el castellano y quedó radicado aquí como la lengua oficial, por decirlo de alguna manera. Resulta que tenemos varias... Cristóbal Colón no viene solo, ¿verdad? Se viene con todo un equipo. Entre ellos están, todos eran europeos, provenientes, algunos de Castilla, Andalucía y Canadá. Tenemos, por ejemplo, algunas aportaciones de los andaluces, que serían el yeísmo, el ceseo y la aspiración de la S. El yeísmo, vamos a explicarlo un poquito. Vamos a utilizar la palabra caballo como ejemplo. Ustedes y yo decimos caballo. El yeísmo viene a sustituir esa doble L por la Y, y esta Y va a tomar una pronunciación parecida a la I o básicamente como la I. Entonces nosotros decimos caballo, algunos americanos dicen caballo. Luego el ceseo. El ceseo viene a ser lo que es la utilización de la S, aunque la palabra esté escrita con Z o con C. Por ejemplo, zanahoria, nosotros lo decimos así, con la S bien pronunciadita. En España dicen zanahoria. Bueno, por ejemplo, también con la palabra C, ciudad, nosotros la pronunciamos con S. Luego tenemos el tercer aspecto, que es la aspiración de la S implosiva. Esto es, lo vemos en algunas regiones cuando los hablantes no pronuncian tanto la S o incluso la omiten. También la pueden sustituir por la siguiente consonante que está en la palabra. Por ejemplo, aquí palabritas que tenemos en pantalla. Cristóbal, ellos normalmente pronuncian Cristóbal. Castellano, ellos podrían pronunciar castellano, y español, español, por ejemplo, ¿verdad? También se da esto cuando las personas quieren hablar en forma plural. Una oración, por ejemplo, cuando al decir, digamos, qué sé yo, los ratones, nosotros lo decimos así, en cambio ellos dicen los ratones. Así de distinto es el español, pues alrededor de América. Los españoles vienen y quieren que el español sea la lengua oficial, entonces las lenguas indígenas se van suprimiendo en gran manera. Aún así, alrededor del mundo actualmente hay aproximadamente 200 idiomas indígenas. Entonces, es una lengua en la que se ha constituido pues la sociedad. ¿Por qué América habla español? Debido a que la planificación de la hispanización fue en Castilla, luego en Andalucía, y también vinieron pues canarios. Según algunos trabajos, investigación del periodista Boyd Bowman, perdón, él hace un censo. Y entonces en este censo lo que nos informa es que el
35.8% de los que vinieron a la conquista de América eran andaluces. El 16.9% eran extremeños, el 14.8% castellanos y el 22.5% eran de diversa procedencia. En términos lingüísticos, esto significa que más o menos el 62, 67 del español nuestro tiene influencia, mucha influencia del andaluz. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que ayuda a la forma de la pronunciación de nuestro español latinoamericano por encima del castellano. Es por eso que aunque palabras idénticas, exactamente igual escritas, al pronunciarla un español de Castilla o nosotros, ¿verdad? Algún latino, va a tener variantes en el acento. Vamos a ver. El idioma se mezcla con los dialectos locales, ¿verdad? Entonces vamos a tener la influencia de mexicanos y peruanos en nuestro idioma. Esto se da gracias a que pues ellos son los que venían, América está llena pues, de indígenas y ellos por predominio en número logran influenciar un poquito y retener su cultura en el dialecto. Ahora bien, hay más o menos 500 millones de hablantes hispanoamericanos. No existe un único español, ¿verdad? A lo largo de las regiones vamos a encontrar diferentes acentos. Hay diferente pronunciación. Esto, sin embargo, no significa que no vamos a entendernos. Entre todos los latinoamericanos nos podemos entender, aunque existan estas variables. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el español es el idioma más hablado entre las lenguas romances. Es un dato muy importante. Y bueno, es la segunda lengua a nivel mundial de hablantes nativos. Eso sí, de hablantes nativos, ¿verdad? Y recalcar que no es prohibido usar las lenguas autóctonas de nuestros indios. Aunque un individuo utilice su lengua autóctona, se enfrentará con la necesidad de entender o producir un texto o diálogo en español. ¿Por qué? Porque esta fue la lengua impuesta y es la lengua como oficial que tenemos. Entonces, no es prohibido, pero sin embargo sí va a haber tal vez un límite o sí, un ámbito donde tal vez no se pueda dar de forma correcta, cuando este impide que haya una comprensión entre las personas. Por ejemplo, si llamamos, qué sé yo, a una oficina o a algún lugar en específico y pues nos atiende alguien y nos empieza a hablar en una lengua indígena, pues bueno, va a ser totalmente chocante por el aspecto de que no está incluido en nosotros. Ahora bien, si es una persona que también habla esta lengua, perfecto, no pasa nada. Y por eso es que es importante saber en qué momento se puede y en qué momento mejor no hacerlo. Sin embargo, es importante recalcar, que la pervivencia y uso actual de las lenguas indígenas no lesiona la funcionalidad del castellano. Esto sería todo por parte nuestra. La siguiente diapositiva son las referencias y muchas gracias por la atención.